Bueno, y la siguiente nota tiene que ver con el otro de los grandes temas que trajimos hoy al programa, es sin duda el de la inseguridad, uno de los problemas que está en el podio de las preocupaciones de todos los argentinos durante, yo diría, los últimos por lo menos 10, 15 o 20 años. Estamos en comunicación con el diputado provincial del PRO, Damián Canuto, porque se discute en la legislatura la baja de la imputabilidad en los delitos. Diputado Canuto, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Bienvenido a la pantalla de 24/7. Buenas tardes, Santiago, muy bien, gracias a vos por llamar. Buenas tardes para buenas noches para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Diputado, ¿qué hizo la legislatura en esta materia de baja de la imputabilidad? Y bueno, ¿cuál es el punto de vista que usted tiene sobre esto? Si tiene alguna edad determinada a la cual hay que bajar la posibilidad de las penas justamente en la justicia, y cuál es el resultado que esperan de lo que se hizo en la legislatura, ¿no? En primer lugar, está bueno que tengamos la oportunidad de explicarnos sobre el tema porque si bien hay un proyecto que sé que ingresó, es un proyecto que insta al Congreso de la Nación a adoptar Sí. las reformas en el sentido de bajar la edad de la imputabilidad. Esto nunca está de más aclarar, Santiago, a la población, que bueno, muchas veces no tiene por qué saber estas cuestiones técnicas. La imputabilidad o la edad de la imputabilidad es competencia del Congreso de la Nación. No Sí. podría una legislatura provincial regular sobre la mayor o menor edad a partir de la cual una persona es imputable por los delitos que comete. No obstante lo cual, existe una tendencia siempre en las legislaturas provinciales a expedirse sobre la materia, fijando posiciones que en última instancia son políticas. Yo soy más de la idea de ser prudentes en esto, de no, digamos, más allá de que puedo fijar una posición, de hecho la tengo, de que Sí. a veces no conviene, digamos, generar las discusiones en los ámbitos donde no corresponden, porque, si me permitís, a veces queman las etapas o impiden Sí. la posibilidad de que una discusión sea lo suficientemente amplia y, y profunda como para que los temas tengan el tratamiento que tienen que tener. Concretamente, en este tema, estamos hablando de un tema que es muy sensible, que como bien dijiste en la introducción, hace décadas se discute esto, porque hace Sí. décadas que el fenómeno de la inseguridad tristemente ha progresado, y entre ello uno de los factores está el de la participación de los menores de edad Sí. en los delitos. Cada vez más alta, por cierto, esa participación. Lo que lleva y trae de vuelta, o pone otra vez sobre el tapete, esta discusión. Bueno, a ver, entonces saquemos las formas, porque es cierto, yo comparto en lo que decís, o uno alcanza a observar que los trámites legislativos que son pedidos al Congreso generalmente son posicionamientos políticos que rara vez repercuten a nivel nacional, es decir, sirven más para posicionamientos aquí en la provincia de los distintos sectores que otra cosa, pero el tema de fondo está, como bien lo marcás, Damián, y ¿qué opinás justamente y si de hacerlo o no hacerlo? Es decir, de bajar la edad de imputabilidad o no, ¿no? Sí, en eso no, bueno, mirá, yo quiero ser claro, no esquivo la pregunta. La aclaración que hacía era el solo efecto de que No, quede no, está bien, en está claro que perfecto. lamentablemente no lo podemos decidir. Y comparto además, Pero no creo que tengo, hay muchos posicionamientos administrativos que no suman nada más que algunos minutos a quienes lo llevan adelante en los medios, pero que es muy raro que el Congreso, por una nota de la legislatura neuquina, ponga una sesión o trate el tema, ¿no? Será por otros motivos. bueno, no obstante eso, vamos a tomar posición en esta necesidad de fijar posición que siempre hay en todos aquellos que participamos en la política de manera directa o indirecta, y yo no tengo dudas de que es necesaria una revisión Sí. de esta materia, de la edad de la imputabilidad de las personas, y la única revisión posible es atendiendo a que hay, como decía recién, cada vez más menores que delinquen. Yo no quiero caer en la fácil de decir, bueno, es necesario bajar la imputabilidad a 14, como si eso fuera establecer un rango nada más a la ligera, porque me parece eso es imprudente. Sí creo que es necesario adecuar la legislación
penal de la misma manera que se lo hizo en su momento con la legislación civil, receptando principios o ideas como las de la autonomía progresiva. Hoy nadie razonablemente puede pensar que un joven de 16 años que delinque sistemáticamente, aun cuando lo haga en delitos menores, sin incurrir, por ejemplo, en delitos de mayor gravedad, como podría ser el homicidio, Sí. digo, nadie puede pensar razonablemente que esa persona no tiene una conciencia de lo que está haciendo. Es decir, fijarnos o quedarnos parados en ese parámetro un tanto, como se dice, decimonónico, es decir, del siglo XIX, de pensar que es capaz quien tiene esta edad y quien no tiene esa edad es incapaz, no da respuestas a la necesidad que hoy la sociedad tiene. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, la de que la ley penal, como tal, en su esencia, que busca disuadir a la persona que piensa delinquir o que cree que puede delinquir, en disuadirla de que lo haga. ¿Cómo lo hace? Con el apercibimiento, la advertencia de que aplica una sanción a esa conducta. Yo no tengo dudas que un joven de 16 años sabe, tiene una plena conciencia, es lo que la religión llamaba el libre albedrío, es decir, sabe lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, es absurdo pensar que tiene que quedar encasillado en esta idea de que no es responsable de sus actos. Máxime cuando esos actos revisten una gravedad notable y que afectan ya no solo a las víctimas, como suele pasar, que es muy triste y doloroso, sino a la sociedad entera. Nosotros tenemos casos recientes, ¿no?, que son muy dolorosos. ¿Qué decir para la víctima en sí mismo? Primer damnificado de un episodio, pero además para su familia directa, sino que un caso como el de Juan Caliani, que termina generando, provocando un dolor muy grande en la sociedad, porque se nos hace muy visible este problema de que en cualquier momento a cualquiera le puede pasar que un chico en estas condiciones y por nada, por un robo menor, dispone de la vida de otra persona. Eso tiene que ser revisado por la ley penal. Yo creo que una baja en la imputabilidad a los 16 años tiene que existir en la medida en que sí exista un programa suficiente de parte también del sistema penal que permita, obviamente, en este caso, condenar, pero también con una visión verdaderamente de reinserción de ese sujeto, que claramente sigue siendo un sujeto inmaduro. Obviamente no es una persona totalmente formada ni en su intelectualidad, ni en su ética personal. Pero bueno, lo que no puede seguir siendo como es al día de hoy es esta respuesta tan lineal, tan simple del sistema penal, es de que esa persona es inimputable por la sola circunstancia de que no cumplió los 18. Hay un argumento muy fuerte de quienes alientan justamente esta posibilidad, que es: los jóvenes a los 16 en la Argentina votan y manejan. Es decir, tienen responsabilidades muy importantes, como la de elegir autoridades y también la de utilizar un vehículo que siempre mal utilizado es un peligro para ellos y para terceros. Sin embargo, a la hora de penarlos por un homicidio, bueno, se argumenta en favor de su adolescencia, que, como la palabra lo indica, tiene que ver con todavía carencias a nivel de madurez. Es un argumento interesante, ¿no? Y válido, mira, es oportuno que lo menciones. Fíjate, vamos a un caso. Yo no soy un especialista en materia penal, pero te puedo dar un ejemplo en base a lo que mencionas. Un auto, según cómo se luce, puede ser un arma. Todos lo sabemos. No es una mera expresión. Un auto utilizado deliberadamente con intención de matar puede ser un arma, porque claramente tiene la entidad como objeto para quitarle la vida a una persona. Y si no deliberadamente, todos habremos escuchado alguna vez la figura del dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? El de aquel que, conduciendo un auto, debiendo prever las consecuencias o las posibles consecuencias dañosas de esa conducción, las descarta o las ignora deliberadamente y provoca ese daño. Bueno, a nadie le cabe duda de que eso es una conducta que es ilícita, que es antijurídica y que tiene los elementos de culpabilidad, de imputabilidad, para que a esa persona que conducía de esa manera, por su conducta, sea penado, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿y si es una persona de 16 años? Es decir, todos los rasgos de esa hipótesis que estoy describiendo, que la traigo a colación, por ejemplo, la capacidad de conducir, todos son idénticos. Ahora, si es menor de edad,
se descarta todo, es decir, queda fuera totalmente de cualquier valoración de su conducta. Bueno, no tiene sentido. La Claro. capacidad de hacer daño está, obviamente, incluso menor, y la capacidad, me parece, para justamente decidir lo que está bien y lo que está mal, está sin dudas en un sujeto de 16 años, perdón, que como bien vos dijiste, puede votar, también son cuestiones de derecho político, Ujú. puede conducir un vehículo, bueno, son cuestiones de derecho administrativo, dentro del rango también del derecho privado. Ahora, ¿cómo no va a poder hacerse responsable de las consecuencias que, por ejemplo, una de esas conductas le genera? Yo, en ese sentido, es que habría que dejar de lado esos pruritos anacrónicos que Ujú. solo ponen la atención en la supuesta vulnerabilidad de la persona incapaz, de la persona todavía no plenamente desarrollada, dejar de eso, no de lado, pero sí dejar de darle Ujú. toda la preeminencia que tiene y entender que si esa persona tiene capacidad de matar y tiene en algunos casos la decisión de matar, tiene que ser, digo matar, a ver, Sí, no quiero ser sí. duro en esto, pero hablo un caso que siempre se sensibiliza, tiene que tener también las mismas consecuencias que la ley Ujú. prevé para cualquier otro sujeto. Me quedan dos, si tenés tiempo, Damián. Una tiene que ver con sin salir del tema inseguridad, con la utilización de armas no letales. Se está discutiendo el proyecto allí en la legislatura. Bueno, tu opinión. Bueno, yo soy uno de los que adhiere a ese proyecto. El Sí, proyecto lo elaboró mi compañero de bloque, Marcelo Bermúdez, sí. y adhiero plenamente, de hecho lo acompañé. No tengo ninguna duda de la necesidad y la utilidad. Fíjate que esto también nos pone de vuelta, nos plantea un dilema que tenemos que es un poco discursivo. Se entra en eufemismos tales como si son armas no letales o son armas menos letales, Ujú. y entonces escuchamos la opinión de distintas asociaciones civiles o asociaciones intermedias que ya nos traen discusiones que a mí me parece que se van por las ramas, tales como si en alguna circunstancia u ocasión igual el arma puede provocar la muerte. Bueno, sí, claro, un florero caído desde un balcón puede provocar una muerte. Eso Claro. no lo pone en la misma discusión, en el mismo rango que un arma letal. Ujú. Todos sabemos que es un arma letal. Un arma letal es un arma de fuego en este caso. Un cuchillo también es un arma letal. Y un cuchillo frente a una pistola es un arma doblemente letal. ¿Por qué? Porque está probado también por las estadísticas que supongamos un agente de seguridad que se enfrenta con un arma de fuego a un sujeto armado con un arma blanca está en desventaja por las Ujú. distancias que a veces se dan. A mí me parece, perdoname la expresión, ridícula a veces la discusión cuando en nombre de supuesta protección de pretendidos derechos humanos se dice no, esto no se puede utilizar. Está probado que es una herramienta que puede, además de disuadir, como es la primera función que tiene que tener, tiene la función de inmovilizar. Ujú. ¿Inmovilizar a quién? A aquel sujeto que está provocando un desmán, que está provocando, poniendo en riesgo la vida de uno o varias personas inocentes. Ahora no, si tiene la capacidad de transmitir electricidad se asemeja a una picana. Es un disparate. Ujú. Es un disparate. Que se hable, por ejemplo, de que la Taser, que es una sola de las armas justamente no letales, se asemeje a una picana, a mí, perdónenme, pero me parece un disparate. Me parece que no hay ninguna duda. Esto sí está dentro de la órbita de la competencia de una legislatura provincial, donde sí puede propiciar el incorporar nuevas herramientas de seguridad a la policía de la provincia. Esto sí es responsabilidad de los diputados provinciales, donde ya no estamos simplemente declarando que lo que nos gustaría o fijando posiciones políticas. Estamos Ujú. diciendo, por ejemplo, con esta herramienta la policía estaría mejor equipada y mejor preparada para disuadir a un criminal o incluso inmovilizarlo allí donde está en serio riesgo la vida de las personas. Entonces, no tengo que aclararlo por si hace falta lo aclaro, estoy absolutamente a favor Ujú. de la incorporación Sí. de tales medios o de armas no letales a las fuerzas de seguridad de la provincia. Última, Damián, una política. Yo tengo la teoría de que en muchos partidos de la provincia hay una división entre enrolados, es decir, más cercanos a Rolando Figueroa, y no enrolados, es decir, aquellos que pretenden una autonomía partidaria mucho más extrema con respecto al gobierno de la provincia. Bueno, no sé si compartís el diagnóstico, pero ¿cuál es la situación del PRO? Bueno, comparto en que hoy el eje es el gobernador de la provincia. El gobernador ha Ujú. tenido el mérito de ser el factor de confluencia de muchos quienes opinábamos desde distintos partidos o incluso hay sectores más personalistas, de quienes pensábamos que había que de una vez por todas enfrentar a un aparato que a lo largo de 60 años había manejado confundiendo todo, familia, Estado, gobierno, y que había que ganarle.
Y en ese sentido, muy orgullosos de haber participado y de haber sido parte justamente de la estrategia primero y de la decisión de haber no solo enfrentado, sino haber ganado y haber logrado ese objetivo. Obviamente que en ese, digamos, después de eso, el factor unificador siguió siendo nada más ni nada menos que el gobernador de provincia. No puede ser de otra manera, porque es el líder, el que representa justamente al Poder Ejecutivo. Ahora, Sí. en el caso nuestro, se ha dado con la verdad, con una tranquilidad, con una libertad de participación notable. ¿Por qué? Porque hemos pasado a formar parte de un gobierno, en mi caso desde un poder legislativo, obviamente, con las bondades, las ventajas, pero también los límites que el poder como tal tiene, pero con la libertad, por ejemplo, de opinar diferente, justamente de aportar, de ayudar a construir la gobernanza que el gobernador está proponiendo, con la necesidad de sumar. Así que nosotros en ese sentido nos sentimos como bloque del PRO, integrante del interbloque Neuquén-Izate, digamos, muy contentos y muy parte del gobierno. Bueno, después estarán quienes, ya habiendo participado de otras fuerzas políticas, se siguen manteniendo enfrente o como opositores, me parece que es válido, hasta si se quiere es lógico que así sea, es necesario que exista heterogeneidad, pero nosotros tenemos en ese sentido la certeza de que formamos parte del gobierno, nos sentimos parte del gobierno, aportamos a este gobierno, tanto con el acompañamiento en las medidas que este gobierno ve como vitales, como también incluso, ¿por qué no?, en la opinión disidente o en el aporte que a veces de nuestra experiencia podemos hacer. Diputado Damián Canuto, muy gentil otra vez por habernos atendido. Gracias por haber participado aquí en Otro Dato y haber formado parte de la emisión de hoy de 24/7 Canal de Noticias. Gracias. A vos, Santiago, gracias. Gracias. Allí el diputado Damián Canuto del PRO, bueno, con el segundo tema que les habíamos prometido, además de todo lo que tiene que ver con la crisis energética o la crisis del gas y las preguntas que despierta justamente esa materia hacia adelante, en este caso fue la inseguridad la que se llevó la charla con el diputado Canuto en dos ejes, ¿no? La edad de imputabilidad que se discute en la legislatura y la utilización de armas no letales o menos letales. Ahora vamos a ir a otro costado de las decisiones que muchas veces se toman en política o de las omisiones que a veces comete la política, cuando uno se va a la figura de la Edad Media de los emperadores levantando, bajando el pulgar para decidir por la vida o la muerte, encuentra allí una forma de mandar muy explícita. Hoy con otro entramado, con otros criterios de organización, con otras instituciones y gracias a Dios en democracia, yo creo que ese pulgar de alguna manera existe. Está por supuesto distribuido en muchas más personas y es bastante más complejo de entender y de observar, pero lo cierto es que la política sigue decidiendo sobre la vida o la muerte. Hoy o anoche murió Benjamín, un niño de 5 años, y yo no quiero atar en forma lineal y directa, porque sería torpe hacerlo, a la política con ese caso, pero sí creo que la pérdida de Benjamín, que a todos nos duele muchísimo, un niño de 5 años que murió a causa de un incendio en una vivienda relativamente precaria y a raíz del desperfecto técnico de un artefacto eléctrico de calefacción, no podemos tampoco dejar de hacer la pregunta de por qué hoy tanta gente vive en la pobreza y de por qué hoy tanta gente no tiene acceso a servicios tan básicos como el servicio de gas en la provincia de Neuquén, siendo que somos la segunda reserva a nivel mundial, que le estamos ofreciendo al mundo entero la exportación de esa materia prima. Y uno no sabe si se hubiera evitado o no una tragedia de estas, pero sin duda las posibilidades serían mucho menores de que estos incendios, que no es la primera vez que ocurren en casillas, en casas precarias, y estas tragedias que se llevaron en este caso a Benjamín, ocurran. Sería mucho menos probable que ocurran si la política tomara otras decisiones, no solo hoy, sino a través de los años. Por eso digo que la política
a veces nosotros la frivolizamos, pero lo cierto es que todos los días decide sobre la vida o la muerte, no solamente sobre la calidad de vida, sino también de la posibilidad de cada uno de nosotros. En este caso le tocó a un chiquito de 5 años, un dolor inmenso para todos, y nosotros vamos a compartir la nota que hicimos con un vecino justamente de la familia de Benjamín, que intentó allí ayudar y que fue parte de, del sufrimiento de todos los que estuvieron allí cuando se dieron cuenta que ya no se podía hacer nada. Vamos a escucharla. Estábamos con mi señora mirando la televisión y vimos que se había mucha luz, sentimos gritos y salimos corriendo a ver qué podíamos hacer con la casa de nuestro vecino, pero ya estaba muy tomada la llama, intentamos entrar y era imposible. Tratamos de tirar agua, tierra, lo que sea, era impresionante como agarró, era como que tenía combustible la casa y era imposible entrar, estábamos a 4 metros y todavía tengo el calor de la cara, la temperatura, imposible entrar. Traté de sacar, lo saqué, salvamos un colchón, ropa, una cama, una bicicletita, una mesa, después no se pudo sacar más nada. ¿En el momento en que usted llegó la familia ya estaba afuera? Sí, por suerte habían salido, tenemos sus hijos. El bebé que falleció, pobrecito, Benjamín, era compañero de escuela de mi nietito. Hice todo lo imposible, pero caía todo fuego de las chapas donde se derretían. Imposible entrar, no se pudo hacer nada. Lamentablemente, una tragedia terrible, así que estamos tratando de darle apoyo lo que más se pueda a los vecinos. Y bueno, que pueda colaborar con frazada, ropita. Los nenes tienen 7 años, 12, 17 y el matrimonio. ¿Ustedes ¿Sí? dieron un aviso a los bomberos? Sí, llamamos. ¿Y cuánto tardaron en llegar? Sí, imagínense que los bomberos tardan 20 minutos, media hora, tardaron media hora aproximadamente en llegar acá. ¿Por qué tardan tanto? Acá en la meseta vivimos muchísima gente, mucho. O sea, ya no es una colonia rural, ya es un espacio urbanizado donde vivimos muchísima gente, niños y adultos, y necesitamos tener un cuartel de bomberos urgente en esta zona. Incluso la salita estamos pidiendo que tenga las 24 horas para poder atender urgencias. Anteriormente al incendio había pasado una ambulancia con personas de urgencia, ¿no? Hay muchos adultos acá. ¿Es cierto que acá los vecinos se calefaccionan con estufas eléctricas, agua a leña? Eléctricas y a leñas, porque no parece un loco, ¿no? Estamos a 500 metros de las zonas petroleras y no tenemos gas. ¿Y de alguien del gobierno provincial sabe si se acercó a hablar con la familia? Esperemos que sí, que pueda Acción Social, el gobierno pueda darle una ayuda a esta familia que necesita hoy mínimamente vivir tranquilos. Por suerte tiene la madre al lado, pero necesitan tener su espacio. ¿Cómo era Benjamín? Hermoso. Él tenía su problemita de salud, pero hermoso. Justamente ayer estábamos hablando con él, estaba con su madre en brazos, jugaba. Sí, la verdad que no hemos podido dormir, ha sido terrible. Así que bueno, nada más que decir. Y bueno, consuelo a esta familia, ¿no? Que entre todos podamos ayudar en lo que se pueda, en algún elemento preferedo, frazada, lo que puedan. Bueno, y allí el testimonio de una tragedia, el testimonio de algo que nos pone muy tristes a todos, que sin duda se lleva la vida de un inocente, y la pregunta que hay que dejar abierta, sin pretender de esto hacer amarillismo ni tratar de ligar el caso en forma directa con la política. Lo cierto es que tenemos que tener conciencia de que la política no es un juego, como se dice muchas veces en la jerga de los propios dirigentes, ¿no? ¿Cómo jugás vos? ¿Cómo juego yo? A veces hasta parece tratarse de una cuestión lúdica. La política decide sobre la vida o la muerte, y las condiciones en las que vivimos son, sin lugar a dudas, el resultado de la política, de la acción política y de la inacción. Las responsabilidades también por omisión están presentes, las tenemos que visibilizar y tenemos que darnos cuenta de que la política no es un juego. Gracias por haber estado en esta edición de Otro Dato, gracias por haber compartido con nosotros otro jueves en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias. La semana que viene nos volvemos a encontrar. El Plan Provincial Emplea Neuquén
tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de 3 maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén.